Ahora Nosotros sí, te perdón. escuchamos. Priscila, María, muchas gracias por el contacto. Es un gusto estar aquí nuevamente. Sí, es un tema muy preocupante lo que está pasando. Vemos que hay reuniones, que hay comunicados, que hay pronunciamientos de organismos de diferentes países, pero lamentablemente esto parece que va a continuar hasta que realmente Rusia logre tomar toda Ucrania, logre por lo menos eh, derrocar al actual gobierno de Ucrania, ¿no? Y bueno, en cuanto a si esto es una invasión o una guerra, creo que ese es un debate que se ha querido instalar, pero que en realidad no nos lleva a nada porque puede haber una invasión y seguida a eso una guerra, ¿no? Que es lo que está sucediendo. La invasión es el acto de traspasar las fronteras sin el consentimiento del gobierno constituido, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, una invasión. Y luego viene la guerra, que es el proceso que se inicia con la invasión y que llega hasta la firma de un acuerdo de paz, ¿no? Y en ese proceso, obviamente, hay mucha muerte, hay enfrentamientos, muchas batallas que conforman lo que es una guerra, ¿no? Entonces, no es algo que tengamos que escoger, es decir, esto es una guerra o una invasión, no, en realidad es ambas cosas, ¿no? Es tanto una guerra como una invasión. Es muy compleja la postura y, bueno, por supuesto, lo que hoy ha ocurrido en este diálogo que se ha sostenido en Bielorrusia no es una buena noticia del todo, pero por lo menos es un paréntesis, por lo menos es una pequeña luz en medio de este conflicto. ¿Por qué no me animo a decir, Andrés, que es una buena noticia? Porque más bien esto puede ser como una pausa para que después continúen estos ataques. Pero bueno, hablemos de lo que se ha acordado hoy. Hoy se ha acordado la creación de corredores humanitarios y el cese al fuego solamente en estos espacios donde habrán corredores humanitarios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un corredor humanitario? Sí, es un avance, efectivamente, pero como bien dices, a mí tampoco me parece que vayan a ser las negociaciones que van a llegar a un resultado de solución del cese de hostilidades, que es lo que se estaría buscando, ¿no? Un corredor humanitario es, claro, un espacio a través del cual se puede enviar ayuda, principalmente a la gente afectada, ¿no? Que necesita en este momento abastecimiento de alimentos, de medicamentos, y a través de los corredores humanitarios es que se logra llegar a estas personas que necesitan urgentemente abastecerse de diferentes insumos de primera necesidad. Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria, ¿no? Se han abierto corredores humanitarios en Alepo, recuerdo, cuando los, las partes en conflicto decidieron habilitar un espacio para que llegue la ayuda a la gente más necesitada. Pero en ese proceso hubo ataques a los convoys, a los camiones de la ayuda humanitaria, que no pudieron ni siquiera llegar en algunos casos, ¿no? En esa ocasión era por la presencia de grupos terroristas que obviamente están en contra de todo, pero en esta ocasión esperemos que por lo menos eso se respete y si no se hiciera, es decir, si hubiese algún ataque al convoy de ayuda humanitaria, obviamente eso sería calificado como un crimen de guerra y eso sí podría complicar mucho más las cosas a Putin, ¿no? Que ya está seriamente complicado con las acusaciones de ataques a la población civil. Entonces, tiene que cuidarse mucho de que esto se agrave y que la imagen de Putin siga cayendo, ¿no? En el mundo, porque eso es lo que está ocurriendo. Creo que él mismo no había calculado las repercusiones y la reacción tan vehemente de muchos países en contra de lo que es esta invasión. Ahora, Andrés, la postura de Bolivia respecto a este tema, el canciller Maita decía, em, las sanciones económicas al pueblo ruso, estas decisiones que se están tomando, son como proyectiles. ¿Se puede hacer una comparación así, Andrés? O sea, un proyectil que está matando a miles de civiles y este supuesto proyectil económico que hace referencia a Maita contra Rusia. No, definitivamente son cosas distintas, ¿no?
un proyectil puede matar a, a personas, a mucha gente directamente, y las sanciones, pues, si es que pueden matar a alguien, lo harán en el largo plazo. Pero claro, las sanciones están pensadas justamente para eso, ¿no? Para presionar, para hacer sentir al pueblo ruso de que no está ganando nada con esto y que en todo caso lo que tienen que hacer es exigir a sus autoridades que detengan los ataques, ¿no? Entonces, las medidas parecen ser correctas porque están logrando su propósito, ¿no? Estamos viendo que cada vez hay más gente que protesta en Rusia contra la guerra, y eso ayuda obviamente a que exista más presión, ¿no? Hay algunos grupos de científicos, de deportistas rusos que se han pronunciado en contra de su gobierno, y eso muestra que si bien no son, tal vez no sea un efecto directo las sanciones, pero sí que hay un ambiente contrario, al menos en parte de la población de Rusia, a lo que es la guerra. Y eso creo que es el único elemento, la única forma de efectivamente lograr que el gobierno de Putin decida dar marcha atrás, ¿no? Solo en caso de que la población realmente lo exprese de manera contundente, ¿no? La población rusa. Pero bueno, obviamente eso está difícil. La línea, la conducta que hemos visto hasta ahora es la de tomar todo lo que se pueda en Ucrania, y a partir de ahí lograr un acuerdo en el que seguramente Rusia va a pretender quedarse con una parte importante del territorio ucraniano. Y bueno, hasta que eso no ocurra, la guerra no va a parar. Andrés, ayer también hacíamos un análisis acerca de la posición que tiene Ucrania al no ser un miembro ni de la Unión Europea ni de OTAN. Si bien existían ya conversaciones y existían inicios de la petición para que Ucrania sea miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea, al no serlo, eh, no tienen estas organizaciones obligación alguna de mandar militares o de mandar apoyo, o cuál sería la situación. Porque claro, yo tengo entendido que si un país miembro de la OTAN es víctima de una invasión de estas características, entonces varios países de la OTAN mandarán apoyo, mandarán militares, mandarán armamento. Pero al no ser miembro de estas organizaciones, ¿en qué posición queda Ucrania? Claro, al no ser miembro, efectivamente no está dentro del grupo de defensa de la OTAN, ¿no? Y cualquier miembro es obviamente inmediatamente asistido por los demás en caso de un ataque. Eso dice el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que cualquier ataque a uno de los miembros va a ser considerado como un ataque a todos, ¿no? Y eso representa una respuesta inmediata de la OTAN, ¿no? Y así se ha construido esta alianza, y por eso es tan sensible el hecho de que Ucrania pretenda entrar a la OTAN, ¿no? Entonces, por eso es que la OTAN hasta ahora no ha tenido ningún tipo de respuesta militar, y no la va a tener, de acuerdo a lo que también ha dicho el secretario general de esa alianza, ¿no? Lo que sí se estaba barajando era enviar aviones, ¿no? Aviones de Polonia hacia Ucrania para que puedan detener a esta columna de varios camiones y tanques y maquinaria de artillería pesada que está llegando a Kiev, ¿no? Porque es muy llamativo además el convoy que se está acercando a Kiev. Hay varias fotos que muestran que, bueno, primero están yendo bastante lento, ¿no? Que están más de 4 días en eso. Y segundo, los vehículos están unos muy cerca de los otros, ¿no? Es decir, no hay una distancia que generalmente se conserva en este tipo de acciones para evitar los ataques aéreos, ¿no? Porque obviamente cuando están muy unidos es más fácil atacarlos con bombas desde el aire, ¿no? Entonces, lo que pareciera que esto está ocurriendo es una especie de trampa, ¿no? Una invitación a que la OTAN o cualquier país interesado en defender a Ucrania participe y bombardee al convoy que está llegando a Kiev, ¿no?
Ahora bien, obviamente eso es una especulación mía, pero es muy extraño, ¿no? Es muy extraño que suceda esto cuando tenemos obviamente expertos en estrategia y las artes de la guerra en ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí llama la atención es que hasta ahora tampoco hayan podido tomar Kiev, si bien eso obviamente se debe al ímpetu y a la fuerza, patriotismo de los ucranianos que han defendido eh, su territorio. También digo que llama la atención porque se suponía que Rusia tenía la suficiente fuerza como para tomar toda Ucrania rápidamente y no lo ha hecho. Entonces, tal vez hay algún cálculo político también en esta tardanza, más allá de la defensa que está realizando Ucrania. Andrés, hablando de este cálculo político, el país de España titula lo siguiente, dice, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador exhiben su alianza con Rusia en la ONU. Los 5 países latinoamericanos no apoyan la resolución de la Asamblea General contra la invasión rusa de Ucrania. Un titular importante por la posición de Bolivia y las reacciones que ha generado no solo a nivel nacional, sino también internacional. Sí, obviamente la posición de Bolivia llama mucho la atención, no solo en algunos medios españoles, sino aquí mismo, ¿no? Hay un gran debate en Bolivia, porque efectivamente pues hemos sido nosotros mismos víctimas de invasiones militares, de anexiones territoriales, y no está en la línea de nuestros intereses apoyar a un país invasor. Al contrario, deberíamos condenar y deberíamos estar muy claramente en contra de cualquier acción militar en contra de un país soberano, porque además con eso estamos dando paso a que en el futuro nosotros también podamos volver a ser víctimas de algo así, ¿no? Obviamente no, esperamos que no ocurra, pero en cualquier caso no es conveniente adoptar una posición ambigua o poco clara cuando algo tan terrible está ocurriendo, ¿no? Y además lo dice la Constitución. Entonces, creo que lo que debería hacer Bolivia es mostrar una posición firme y clara de condena, ¿no? A todos estos actos. Ahora, Andrés, pero yendo al fondo de este tema, de la abstención de Rusia en la votación, o de la abstención de Bolivia, perdón, en la votación sobre este tema en Naciones Unidas, yo estaba muy expectante de escuchar al canciller, no lo he escuchado en todos estos días. Yo decía, ¿qué será de nuestro canciller? Bueno, habló, dijo textual, el tema es complejo, pero el motivo de la abstención de Bolivia es que la resolución de la ONU tiene varios puntos y uno solo habla de resolver el conflicto a través del diálogo. Hay otros puntos que no contribuyen al acercamiento y probablemente provoquen un mayor distanciamiento e inclusive activar el fuego, avivar el fuego. Eran las palabras de nuestro canciller Rogelio Maita sobre el porqué de la abstención en el voto de Bolivia. Ahora, Andrés, te consulto. ¿Sí tiene sustento esto que dice el canciller Maita? Efectivamente, este documento por el cual se votó en Naciones Unidas tiene algunos puntos en los que hace referencia a un posible contraataque, a avivar el fuego, y la segunda parte de mi consulta, ¿qué tipo de relación tenemos nosotros como Bolivia, como país, con Rusia? ¿Tenemos importantes tratados comerciales, políticos, de asistencia? ¿Cuál es nuestra relación con Rusia como país? Bueno, respecto a la resolución, eh, obviamente está pensada para presionar a Rusia, ¿no? Obviamente no es un mecanismo para eh, propiciar, no sé, un entendimiento que sea totalmente favorable a los intereses de Rusia, ¿no? La idea es justamente lograr que Rusia acepte retroceder en sus ataques, acepte eh, negociar una solución, eso dice la resolución, que se llegue a una solución negociada. Y, y eso, lo que dice es lo que dice, ¿no? No creo que otra interpretación más bien se sale
de lo que se tendría que entender, y hay muchas interpretaciones, ¿no? Igual que esta, la de Bolivia, por ejemplo, Sudáfrica también dijo que no se estaba contemplando los intereses o los derechos de ciertas personas que viven en Ucrania, ¿no? Haciendo referencia a los propios africanos que habrían sido discriminados al momento de ser evacuados, ¿no? Y por eso no estarían apoyando la resolución. Entonces, cada país sí tiene su propia explicación de por qué habría votado como ha votado, pero en el caso de Bolivia, más allá de que el conflicto se pueda supuestamente avivar con una resolución que más bien lo que pretende es presionar a Rusia, está antes, mucho antes, qué es lo que más nos conviene, es decir, nuestros intereses nacionales, ¿no? Y por eso la posición tendría que ser clara, de condena, de repudio, porque está en nuestra historia, ¿no? Bolivia ha mantenido además esa posición durante toda su historia, durante muchísimas oportunidades en las que ha tocado referirse a las invasiones o a las agresiones militares. Bolivia siempre las ha condenado, y están los documentos. Entonces, eso es algo que no debería cambiar. Respecto a cómo nos llevamos con Rusia y cuáles son nuestros acuerdos, bueno, efectivamente a partir del gobierno de Evo Morales se han firmado acuerdos de cooperación técnico-militar, justamente para la provisión de armamentos, ¿no? Que va muy en la línea de lo que hace Rusia, ¿no? Muchos de los países que ayer votaron en abstención o a favor de Rusia son justamente los países que reciben armas, ¿no? Y que le compran, que son muy buenos socios en términos de armamento, porque eso es lo que hace Rusia, ¿no? Principalmente, obviamente después de los hidrocarburos, el negocio de las armas está ahí presente en las relaciones que tiene con otros países. Pero bueno, Bolivia no ha comprado mucho material militar de Rusia, eso también es evidente, ¿no? Sin embargo, existe la afinidad política, principalmente ideológica, en cierto sentido, y por otra parte, también hay estos proyectos, ¿no? que existen para una planta de energía nuclear en el Alto, y algunas otras cosas de menor envergadura, que nos unen o que manifiestan o que demuestran la buena relación que hay entre los dos gobiernos, ¿no? Y también la llegada de las vacunas Sputnik ha sido también, obviamente, una muestra de eso, ¿no? Sin embargo, más allá de eso no hay otra cosa, no hay realmente algo concreto que pueda influir en el desarrollo mismo del país, hablo de Bolivia, y tenemos también, bueno, obviamente, mucha lejanía en cuanto al espacio geográfico. Rusia ha querido conseguir aliados en la región y lo ha conseguido principalmente en Cuba y en Venezuela, ¿no? Y Nicaragua. Ahora, bueno, con Bolivia las cosas siempre han sido muy, muy cercanas con este gobierno, con el gobierno del MAS, pero, por ejemplo, cuando Bolivia organizó en Santa Cruz la cumbre de los países productores de gas, Putin no asistió, ¿no? Y se esperaba, obviamente, que venga. Me acuerdo que era una de las intenciones tener a este gran líder en Santa Cruz, que hubiese sido un apoyo importante en ese momento para el gobierno de Evo Morales, pero no asistió. Entonces, creo que si vemos además las votaciones en el Consejo de Seguridad, Bolivia siempre ha votado a favor de Rusia, ¿no? Y hemos tenido una posición muy clara de apoyo y de alineamiento a sus políticas, pero no ha habido una retribución o una acción que podamos decir, bueno, Rusia está con nosotros, ¿no? O sea, no se ha visto en términos concretos un apoyo de cooperación de parte de Rusia a Bolivia. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente